Pues muy buenos días, familia. Durante las últimas semanas hemos estado viendo varias predicaciones acerca de los salmos, así que como habéis visto ovejas aquí, imagino que suponéis qué salmo voy a predicar hoy. Es un salmo súper conocido y súper famoso y que ha dado consuelo a muchísimas personas en momentos muy difíciles y momentos de aflicción muy intensa. Y antes de empezar, vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia sobre este lugar, Dios. Espíritu Santo, gracias por hablarnos. Gracias por revelarnos más de Cristo. Gracias por tu amor derramado en nuestros corazones, Dios. Dios, inúndanos con tu presencia. Llena esta casa, Dios, con tu gloria. Yo pido que tú seas glorificado, que seas exaltado hoy y que te reveles a nuestras vidas de una manera que no te conocemos, que tu palabra produzca fruto en nuestros corazones. En tu nombre, Jesús. Amén. Pues el Salmo 23 es un salmo bastante conocido y bastante familiar. Los que han crecido en Latinoamérica o por lo menos República Dominicana, yo recuerdo desde muy pequeño visitar casas que era gente que no era cristiana, simplemente eran religiosos. Y me acuerdo que tenían un cuadro con el Salmo 23 redactado, un paisaje del Salmo 23. Así que incluso, aunque nunca en tu vida hubieses leído la Biblia o nunca en tu vida hubieses ido a una iglesia, habías visto el Salmo 23. Era como la estampilla famosa de la Biblia. Y antes de empezar con el Salmo 23, quiero contarte una historia para ilustrar un poco lo que es un buen pastor y lo que es un mal pastor. Yo recuerdo cuando era pequeño, que vivía en casa de mi abuela, era un pueblo, y uno de nuestros vecinos tenía cientos de ovejas, o sea, un montón de ovejas. Y recuerdo una mañana que nos despertamos y todo el mundo estaba súper alborotado. Más de la mitad de las ovejas de ese hombre habían amanecido muertas. Muchas con mordidas en el cuello, otras con partes de su cuerpo completamente arrancadas. O sea, un desastre que no te puedes imaginar. O sea, ni sabían qué hacer con todas las ovejas que estaban muertas. Y yo no sé si los que son de Latinoamérica, aquí en España no sé, ¿alguna vez escuchaste hablar del chupacabra? Sí. Pues el chupacabra es un animal místico. Yo no sé lo que es un chupacabra. Toda mi vida escuché hablar de él, pero nunca vi uno. Así que la excusa perfecta era echar la culpa al chupacabra. Él mató todas las ovejas, cuando la realidad era que la responsabilidad era del pastor, que no había tenido cuidado de sus ovejas. Y la decisión que tomaron pues, fue matar a un montón de perros, seguramente perros inocentes y perros que no lo eran, pero quiero ilustrarte. David, a diferencia de ese hombre, sí era un buen pastor. Él sabía desde muy joven lo que era tener cuidado de las ovejas. Sabía lo que era arriesgar la vida por ellas. Sabía la protección, el amor que un pastor siente por sus ovejas. Y él empieza en el Salmo 23 diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces David tenía un concepto muy bueno de lo que era ser un buen pastor. Él era un pastor excelente y sabía el cuidado que alguien tiene por sus ovejas, pero de repente ve la grandeza de Dios y ve que realmente Dios tiene cuidado por los suyos y que ama profundamente a su pueblo y a su iglesia, mucho mejor de la forma que nosotros podemos hacerlo. Él es mejor pastor de lo que nosotros podemos llegar a hacerlo. Es como si tú tienes un estándar de lo que es ser algo bueno y dices:
yo soy el buen esposo, soy el buen hermano, soy el buen amigo, el buen, no sé, el buen profesional, lo que te imagines, y te consideras lo mejor en eso. Pero de repente ves la grandeza de Dios y ves que Él es mucho más excelente y que su estándar es mucho mayor que lo que tú piensas de ti mismo. Y todo eso queda derrumbado. Entonces, David está mostrando una confianza plena en quién era Dios. Él sabía que Dios tenía un cuidado mucho mayor sobre su vida de lo que él podía tener por una persona o por sus ovejas. Y David no está diciendo con duda como si el Señor fuera mi pastor, o espero que el Señor sea mi pastor, o quizás algún día el Señor será mi pastor. Él está diciendo con plena seguridad, Él es mi pastor. No es el pastor del rebaño en general, no es el pastor de toda la iglesia, que sí lo es mi pastor de forma personal. Aunque no fuese el pastor de nadie más sobre esta tierra, Él es mi pastor. Y sea cual sea la condición en la que tú y yo nos encontremos en ese momento presente, Él es pastor. La circunstancia que sea en la que ahora mismo estés, Él es pastor bajo toda condición y bajo cualquier momento de tu vida en la que puedas encontrarte. Y es posible que suframos en diferentes circunstancias, es posible que vivamos momentos muy difíciles, momentos de aflicción, pero Dios está dispuesto a suplir todas nuestras necesidades, porque Él es un pastor bueno que tiene cuidado de nosotros. Él sabe la necesidad más profunda de cada uno de nosotros. Y puede parecer que a los ojos de este mundo que no tenemos nada, que somos completamente pobres, desvalidos, que no tienes nada, pero lo poseemos todo. Lo tenemos todo en Dios porque Él mismo es nuestra herencia. Él mismo es nuestra porción. Y Él es mucho mayor que cualquier cosa que tú y yo podamos tener sobre esta tierra. Cosas que van a perecer tarde o temprano. Y Dios nos ha dado vida eterna. Y no solamente eso, sino todas las demás cosas añadidas. El corazón de Dios está lleno de amor por cada uno de nosotros. Nada que tú desees, siempre y cuando sea conforme a su voluntad, no te va a faltar. Ni cosas materiales, y no te estoy diciendo que vas a tener todas las cosas, que vas a comer lo mejor cada día. Vas a tener un filete miñón en tu mesa a las 2 de la tarde cada vez que llegues del trabajo, con el mejor postre, el mejor vino, gran reserva. No te estoy diciendo eso. No vas a tener posiblemente lo mejor, pero cada día Dios va a suplir tus necesidades. Dios va a alimentarte cada día. Y no solamente de cosas materiales, sino de las cosas espirituales. Las cosas que tú sientes que ahora mismo te faltan y que tú no puedes producir por ti mismo, Dios las va a suplir. Si hace falta de paz en tu corazón, Dios va a proveer paz en abundancia para tu vida. Si no hay gozo en tu alma, Dios va a derramar gozo en abundancia sobre tu vida. Si falta amor para dar a otras personas, y créeme que nos falta, nunca amamos de la forma que deberíamos amar, Dios nos va a ir perfeccionando y nos va a dar amor para otras personas. Dios va a suplir cada una de nuestras necesidades, no solamente físicas, sino las espirituales también, para que podamos glorificar su nombre. Toda persona que tiene plena confianza en Él
no le va a faltar nada. Si estamos unidos a Cristo, Él va a proveer abundantemente en gloria sus riquezas. En Él nada nos puede ser negado. Y como te decía antes, no hablo de caprichos personales, cosas que tú deseas para satisfacer tus propios deseos o tus propios placeres carnales, sino las cosas conforme a la voluntad de Dios. Él es suficientemente abundante para nosotros en todos los tiempos que podamos encontrarnos y bajo cualquier condición. Y el versículo 2 nos dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El año pasado, voy a tomar un poco de agua porque tengo mucha sed. El año pasado yo hablé del Salmo 22 y créeme que en ningún momento pensé en seguir una secuencia de los salmos. Lo aclaro, ¿vale? Pero cuando estaba preparando el mensaje del Salmo 23, de repente caí en cuenta en que hay una secuencia increíble entre el Salmo 22 y el Salmo 23. Y el Salmo 22 nos habla acerca de todo lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Nos habla de cómo fue abandonado por Dios. Nos habla del sufrimiento que tuvo que experimentar en la cruz. Cómo fue molido por nuestros pecados, abandonado por Dios, menospreciado por los hombres. El oprobio que tú y yo merecíamos sufrir en la cruz, Cristo lo sufrió. Y antes de nosotros ser guiados a las aguas de reposo y a los verdes pastos, necesitamos entender el sacrificio de Cristo en la cruz. Antes de poder llamar a Dios o a Jesús, mi pastor, necesitas encontrarte con Cristo. Necesitas haberte arrepentido de tus pecados y haber puesto tu fe y tu confianza en lo que Él hizo en la cruz. No es hasta que nos encontramos con Él y nos arrepentimos de nuestros pecados y somos completamente limpios a través de su sangre, que somos guiados a los verdes pastos y a las aguas de reposo. Y Dios anhela guiarnos a cada uno de nosotros a los verdes pastos, a lugares de abundancia, donde hay alimento en abundancia para cada uno de nosotros. Él anhela guiarnos a las aguas de reposo, donde somos plenamente saciados de Él y de su amor y de su gracia abundante. Pero cuando Dios nos guía, a veces puede parecer bastante áspero. Dice que el buen pastor nos guía con su vara y con su cayado. Y sabes que los pastores, cuando guían a las ovejas y intentan descarriarse, le pegan con la vara. Y cogen el cayado, es una vara curva en la punta, y la apoyan sobre la oveja y empiezan a guiarla por el camino. Porque el pastor sabe que la va a llevar a un lugar donde va a descansar, donde va a alimentarse y donde su necesidad va a ser suplida. Él nos trata a veces de forma brusca y áspera a nosotros cuando intentamos desviarnos o intentamos hacer las cosas en nuestras fuerzas o en nuestra voluntad, y a veces nos pega fuerte y nos duele, pero tiene un propósito en nuestras vidas y es guiarnos a un lugar de bien para cada uno de nosotros. Satanás hace completamente lo contrario. Él te trata de forma dulce, te trata de forma que parece apetecible, pero su deseo es arrastrarnos a una vida de pecado que parece agradable, pero el fin de esto es amargo y es doloroso. Y al final trae condenación sobre tu vida, trae culpabilidad e intenta sumirte en una condición baja donde no puedes levantarte y te sientes completamente afligido. Pero Cristo hace completamente lo contrario. Él anhela guiarnos a lugares de verdes pastos y de reposo.
El versículo 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Cuando nuestra alma está más afligida, Él viene y la restaura. Cuando tu alma está sucia, cuando pecamos y le ofendemos, Él viene y santifica nuestra alma nuevamente. Cuando estamos completamente débiles y tú y yo no podemos levantarnos, Él viene y nos levanta. Las cosas que tú y yo no podemos hacer en nuestras fuerzas, Cristo viene y la hace en nuestras vidas. Y podemos sentir que nos hallamos en el punto más bajo espiritualmente. Puedes sentir que te encuentras en una condición donde no puedes levantarte, de completamente desánimo, sin deseos de buscar a Dios, sin deseos de orar, sin deseos de seguir en el camino. Pero su gracia nunca ha fallado, su gracia nunca ha disminuido. Aunque tú te encuentres en el nivel más bajo de tu vida, la gracia de Dios nunca ha disminuido sobre nosotros. Y Él siempre está dispuesto a levantarnos y a restaurarnos, sea cual sea la condición en la que tú y yo nos encontremos en ese momento. Y podemos pedirle, buen pastor, ven y restaura mi alma. Te necesito. Yo no puedo hacerlo por mí mismo, pero tú sí puedes. Dios restaura nuestra alma a su estado original de pureza. Un alma que había pasado de ser negra y completamente hedionda a causa del pecado. Él viene y nos limpia y nos santifica, nos purifica. Porque no tiene sentido que seamos guiados a lugares de reposo y a verdes pastos si apestamos delante de Dios. Él tiene que limpiarnos antes de guiarnos a los verdes pastos y a las aguas de reposo. Él restaura nuestra alma a su estado original. Un alma que había sido corrompida por el pecado, que estaba rota y quebrantada. El buen pastor viene y hace todo completamente nuevo. Nos santifica, nos purifica, nos hace agradables delante de Dios. Y yo no sé si alguna vez has ido al campo, pero por lo general en el campo siempre hay como caminos, que como la gente que va caminando, pues llega un punto donde se hace un camino. Ahora, si ese camino deja de ser frecuentado, poco a poco empieza a crecer hierba otra vez, empieza a llenarse de diferentes cosas y el camino empieza a borrarse. Y si vas por el campo, pues ya no hay camino, no sabes por dónde tienes que ir, así que tienes que meterte por cualquier lugar. Y el camino de justicia que tú y yo debemos andar, nosotros perdimos completamente el sentido de dónde teníamos que ir. Perdimos completamente las referencias del camino de justicia por el cual teníamos que caminar a causa del pecado. Vivimos tanto tiempo alejados de Dios y para nosotros mismos, para nuestros placeres, que perdimos el sentido de dónde teníamos que caminar. Pero el buen pastor, Jesucristo, Él vino y nos mostró el camino por el cual teníamos que ir. El camino por el cual teníamos que caminar. Él nos guía por camino de justicia, por amor de su nombre. Tú y yo no podíamos encontrarlo, pero Él vino y nos ha abierto el camino hacia Dios, por el cual tú y yo podemos caminar. Las ovejas son los animales que tienen el peor sentido de la orientación. De verdad, sueltas una oveja en el campo y incluso hay estudios que demuestran que se pierden con una facilidad increíble. O sea, no saben por dónde tienen que ir. Se desorientan, se apartan del rebaño y andan como locas. Por eso dicen ovejas sin pastor. Y las ovejas aprenden a reconocer la voz de su pastor. Aprenden a escuchar su voz porque han pasado tiempo con Él
y escuchan su voz. Y en Juan 10:4 nos dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Y pueden venir voces de extraños sobre tu vida, pero cuando conocemos la voz de nuestro pastor, sabemos por dónde tenemos que ir, por dónde tenemos que caminar. Y pueden venir otras voces a intentar apartarnos del camino. Pueden venir voces que te hablan e intentan distraerte, intentan decirte, no, tienes que ir por aquí, pero tú sabes cuál es la voz de tu pastor. Y sabes qué voz tienes que seguir. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y ese versículo no nos dice que aunque andemos apresurados, no nos dice aunque nos detengamos y nos paremos como si temiéramos y no quisiésemos que caminar hacia nuestro destino o que estamos avergonzados o llenos de temor. Nos dice, aunque ande, andar es caminar con un paso firme, sabiendo hacia dónde vas. Tú sabes la ruta que estás siguiendo. Sabes cuál es tu destino. Sabes hacia dónde vas a llegar el día que mueras y te encuentres con Cristo. No estás caminando a ciegas. Tú sabes la ruta que estás siguiendo. Y lo interesante de ese versículo es que nos dice valle de sombra de muerte. Son sombras. Y nadie tiene miedo de una sombra. Una sombra no puede hacerle daño a una persona. La sombra de un perro o de un león no puede morderte. Puedes sentir miedo si la ves, pero no puede hacerte ningún daño. La sombra de una espada no puede matarte. Y la muerte es lo mismo. Simplemente es una sombra porque Cristo venció la muerte en la cruz. Es como una abeja. Cuando una abeja pica a una persona, clava su aguijón sobre alguien, esa abeja pierde todo poder para hacer daño a alguien más. El único aguijón que tenía ya lo usó en la vida de alguien y no puede hacer daño a ninguna otra persona. Y la muerte es lo mismo. La Biblia dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? El aguijón de la muerte que podía destruirnos y que podía causarnos daño fue puesto sobre Cristo en la cruz. Y Él dio muerte a la muerte cuando murió en la cruz. Él venció la muerte. La victoria de Cristo es nuestra victoria. Es la victoria de su iglesia, de cada uno de nosotros. Así que ya no tiene ningún dominio ni autoridad sobre ti. Si tienes miedo a la muerte, si tienes temor de dónde vas a pasar tu eternidad, puedes venir a Cristo porque Él quiere arrancar todo temor que hay en tu corazón. ¿De dónde irás el día que mueras? Él quiere arrancar todo temor de la muerte que hay en tu corazón. Es como, imagínate un león muerto en la calle o un oso, un lobo. Un niño puede ir y acercársele y empezar a patearle y a burlarse de ese animal. Algo que no haría si ese animal estuviese vivo. Y la muerte es exactamente lo mismo. Era un león rugiente, un lobo devorador, pero Cristo venció todo su poder y toda la rabia que tenía y la fiereza contra nosotros. Y tú y yo podemos mirar cara a cara a la muerte porque simplemente es un paso a la eternidad. Cierras tus ojos en este mundo y lo abres a la eternidad, cara a cara con Dios. Un lugar lleno de gozo, lleno de esperanza, un lugar donde no habrá más dolor y no habrá más enfermedad, no habrá más angustia. Muchas veces tenemos miedo a las cosas que son desconocidas.
David dice, aunque ande en valle de sombras de muerte, andas en un valle que aparentemente es oscuro y que tú no puedes ver por dónde vas, pero estás plenamente confiado en que Dios te está guiando. Tú sabes hacia dónde vas. Y la mayor parte del tiempo tenemos más miedo a las cosas que desconocemos que a las cosas que podemos ver. Solemos tener más temor y pánico al futuro o a lo que nos depara el futuro que a cualquier situación difícil que estés viviendo en ese momento. De verdad. Te aterra más cosas que no sabes que van a pasar más adelante, de qué vas a estudiar o en qué país vas a vivir o los hijos que vas a tener, con quién te vas a casar o qué harás cuando tengas 65 años. Y estás preocupado por lo que el futuro depara para ti. Estás ansioso y preocupado. Estás más lleno de temor por las cosas del futuro que por cualquier situación difícil que estés viviendo hoy en día. Pero vemos que David muestra una confianza plena en Dios y dice, incluso aunque no sepa hacia dónde voy, aunque ande en un valle oscuro y no vea, estoy confiado en que Dios está guiando mi vida. Dios tiene control de tu futuro. Él tiene cuidado de tu vida. ¿Hacia dónde vas? Y David dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú estás conmigo. ¿Sabes? Y hay una seguridad firme cuando podemos venir a Dios y decir, Dios, tú estás conmigo. Yo no sé hacia dónde voy. No sé qué depara el futuro para mi vida. No sé qué va a pasar mañana, qué voy a comer. No sé si tendré dinero para llegar a fin de mes. No sé si el próximo año tendré que dejar esta casa y dónde voy a vivir. O dentro de unos meses tendré que irme a otro país y no sé qué va a pasar conmigo. Pero Dios, sé que tú estás conmigo. Tú estás en control de toda mi vida, estás en control de mi futuro y puedo confiar plenamente en ti, porque tú guardas mi vida. Y el último versículo, los últimos versículos nos dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos o de mis adversarios, en presencia de mis angustiadores. Y por un momento, yo quiero que te imagines, imagínate una persona que está enfrentándose a un ejército enemigo y los enemigos están cerca y esa persona está comiendo. Esa persona, como sabe que el enemigo está ahí y que va a atacar en cualquier momento, come desesperadamente para ir a enfrentarse y para ir a luchar. Pero la Biblia dice, Dios tiende mesa en presencia de mis adversarios. Imagínate que estoy tendiendo el mejor mantel sobre esa mesa. Y tú estás afanado y estás angustiado por tus preocupaciones y tus aflicciones que estás viviendo en ese momento, tus luchas, tus debilidades. Y Dios se dice, tranquilo, está decorando la mesa tranquilamente, está prendiendo una vela. Y tú estás preocupado, ansioso, desesperado, no sabes qué vas a hacer. ¿Cuál es tu enemigo? ¿Es carne y sangre? ¿Personas en tu trabajo que te hacen la vida imposible y no sabes cómo resolver las situaciones? Tus adversarios pueden ser incluso gente dentro de la iglesia que tienes diferencias y te roban la paz. Y estás cerca de ello y algo dentro de ti se angustia y empieza a
a robarte toda la paz del corazón y no puedes estar quieto. Y Dios está diciendo, estoy tendiendo mesa delante de ti. A lo mejor tu adversario o tu enemigo es una tentación con la que estás luchando y no puedes vencerla en tus propias fuerzas. Lo has intentado miles de veces y te sientes ahogado y desesperado, intentas salir pero no puedes. Y Dios está tendiendo una mesa y le está decorando y está sirviendo un manjar delante de ti. A lo mejor tu adversario o tus enemigos es que no tienes dinero para llegar a fin de mes o no tienes trabajo y estás afanado y preocupado sin saber qué vas a hacer. Y en los momentos en que tú estás, que te sientes completamente ahogado por tus situaciones y el enemigo está ahí a tu lado, cerca, angustiándote, llenándote de temor y de miedo, Dios está diciendo, tranquilo, descansa, ovejita, siéntate a la mesa. Hijo, siéntate a la mesa. Estoy decorando la mesa para ti. Estoy poniendo un manjar a tu mesa. Y cuando Dios pone un manjar a la mesa, no es para que comamos de forma desesperada y salgamos corriendo. Es para que lo disfrutemos y para que estemos tranquilos. En medio de todos tus enemigos y tus adversarios, Él pone la mesa y te dice, siéntate y disfruta, descansa. Hay abundante manjares de paz a mi mesa. Hay abundante manjares de gozo, de presencia de Dios. Hay abundantes manjares de su gracia, de su paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de tus circunstancias. Juan 10, versículo 11 al 18, nos dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Y sabes, el mal pastor ve al lobo venir y huye y abandona las ovejas. Y las ovejas son dispersas. Pero Cristo, Él vio lo peor venir sobre Él cuando estaba en la cruz. Vio lo aterrador de la muerte, de la ira de Dios venir sobre Él. Y se mantuvo firme por amor a ti y a mí, por amor a su pueblo. Aunque tú fueses la única persona sobre esa tierra por la cual Cristo hubiese tenido que morir, lo habría hecho por ti. Imagínate cuánto amor siente Dios por cada uno de nosotros. Aunque tú fueses la única persona sobre la faz de esta tierra por la cual Cristo hubiese tenido que morir, lo habría hecho por amor. Él es el buen pastor y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Puedes confiar plenamente en Él. Y si aún no le conoces, si aún no te has puesto a cuentas con Dios y tienes miedo a la muerte, porque no sabes dónde pasará su eternidad, es un buen momento donde puedes ponerte a cuentas con Dios hoy. Porque Él quiere darte la plena seguridad de que el día que tú mueras, irás al cielo y estarás con Dios cara a cara. De que tu destino no será un lugar de separación de Dios, sino que será cara a cara con Él. Un lugar de gozo, un lugar de plenitud, donde no habrá más enfermedad y no habrá más dolor.
Y si hoy en día te encuentras con el enemigo a la puerta de tu casa, a tu lado, afligiéndote, llenándote de miedo y de temor, Dios te está diciendo, siéntate a la mesa. Si el equipo de alabanza quiere pasar, adelante. Tu adversario puede ser una enfermedad hoy que estaba afligiéndote durante mucho tiempo, una enfermedad terrible que te llena de pánico y de incertidumbre. Y Dios está invitándote a sentarse a la mesa y decirte, Dios, y te está diciendo, pongo un manjar delante de ti. Los últimos versículos dicen, dispones un banquete en presencia de mis enemigos, has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Él no solamente está llenando nuestra copa, sino que le está llenando a rebosar para que podamos dar a otros. No solamente le está poniendo ahí al límite y te está diciendo ya es suficiente, la está llenando para que rebose e inunde a otras personas, inunde a la gente que está a tu alrededor. Y no sé cómo te encuentras hoy, pero si tienes miedo a la muerte, aquí habrá gente que quiere orar por ti y puedes acercarte y pedir que oren por ti y que Dios quite todo temor a la muerte que sientes en tu corazón. A lo mejor estás lleno de incertidumbre y lleno de miedo por una situación que estás viviendo o por temor al futuro, por una situación política que atraviesa tu país o una enfermedad o lo que sea. Pero puedes venir a Dios confiadamente y decir, tú eres mi pastor. Tú eres mi buen pastor, quien guía mi vida, quien tiene cuidado de mí. En medio de todas las situaciones que me encuentre, en medio de toda turbulencia de este mundo, tú me guías y me sacias con lo mejor de tu casa. Pones el mejor manjar delante de mí. Y aunque las circunstancias eternas digan lo contrario, puedo ir y descansar en ti, en la paz, el gozo, la gracia que tú me ofreces. Así que si el equipo de oración quiere pasar y si necesitas cualquier cosa, acércate y encantado, oramos por ti. Padre, gracias por que tú eres nuestro buen pastor. Gracias que tú tienes cuidado de nosotros y nos amas. Gracias que sea cual sea la situación que atravesemos, podemos confiar plenamente en ti. En ti tenemos seguridad, en ti tenemos vida eterna. Aunque ande en un valle de sombras que me llena de pánico, sé hacia dónde voy. Sé que mi destino es estar contigo cara a cara. Mi destino es la vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias que tú eres nuestro buen pastor, el que da la vida por cada uno de nosotros. Y te amamos y bendecimos su nombre. Te damos toda gloria y todo honor. Tú eres bueno para siempre. Te amamos, Jesús. Amén. Amén.